Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a ver las principales páginas que podemos usar para copiar y pegar prompts para generar imágenes con inteligencia artificial. En este momento me encuentro en el Discord de Midjourney y en uno de los canales que tiene disponible este Discord vamos a ver que los prompts que generan algunos usuarios son públicos y nosotros podemos ver cuál fue el prompt con el que se creó esa imagen. Sin embargo, cuando nosotros queremos una imagen muy específica, es probable que estos prompts no nos ayuden con lo que nosotros queremos crear, que no sea similar. Es difícil poder usar estos prompts si el tema que tiene no está para nada relacionado con el nuestro. Entonces para eso sería muy útil estas páginas que vamos a ver a continuación. La primera es la que tengo de fondo, se llama Lexica y básicamente tiene una interfaz muy simple en la cual nos muestra inicialmente una galería de imágenes y cada imagen, al pasar el mouse por encima, vamos a poder ver cuál fue el prompt que usó la persona que la creó para este diseño, para obtener esa creación. Es muy interesante ver el tipo de imágenes que hay porque hay una gran variedad. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Sería algo similar a lo que ya tenemos en un Discord como el de Midjourney, por ejemplo. La diferencia de estas páginas es que tienen la opción de especificar cuáles son los prompts o la temática que nosotros queremos consultar, que nos va a ser de mucha ayuda. Entonces digamos que la imagen que yo quiero crear está relacionada con Cyberpunk, por ejemplo. Es algo muy común y que tiene muchos ejemplos disponibles. Vamos a buscar y vamos a ver cómo la galería de prompts que vamos a obtener van a estar todos relacionados con la búsqueda que yo hice. Vamos a ver que todo está relacionado con la temática de Cyberpunk, y si yo dentro de esas imágenes viera una característica, ya sea el background, no sé, un color de cabello, una forma facial, un color de ojos que me interese, simplemente voy a poder ingresar a la imagen y voy a tener disponible en la parte izquierda todas las características que usó la persona que creó esa imagen para obtener esos diseños. Así que si yo quiero una característica en específica, simplemente tendría que copiar y pegar esa característica y añadirla al prompt que yo estoy creando. Esa sería la primera página. La verdad es que es muy recomendada y vamos a encontrar el link tanto de esta como de las próximas páginas en la descripción de este video para que ustedes puedan ingresar directamente. No tienen que instalar nada, todas son páginas que pueden encontrar simplemente ingresando al link y están en línea. Así que vamos a seguir con la siguiente página. Nuestra segunda página se llama Public Prompts y es muy similar a la anterior. Sin embargo, esa tiene más que todo unas librerías con ciertos estilos en específico, ¿cierto? Entonces digamos que el estilo que yo busco está relacionado con alguna de estas galerías. Simplemente ingresaría y voy a poder ver los prompts que se usan para crear ese tipo de imágenes a la derecha, ya sea que yo quiera copiar una de las características al igual que hicimos antes, o que quiera copiar todo el prompt completo para luego hacerle algunos cambios. Como ven, cada galería tiene sus propios ejemplos y es fácil para nosotros, si queremos un estilo de cabello como esto, de ojos, etcétera, rasgos faciales, encontrarlos en este prompt y simplemente copiarlo y pegarlo al nuestro para ir creando o completando nuestro prompt para nuestra creación de la imagen propia, la imagen personal. Ahora nos encontramos viendo nuestra tercera página. Esta página es muy similar a la primera. También vamos a encontrar una galería general con imágenes que han creado otros usuarios, con temas que son generales, son más diversos. De igual forma, si encontráramos dentro de esta galería algo que coincida o esté relacionado con lo que nosotros queremos, pues como ven, cada una de esas fotos tiene también la descripción de cuál fue el prompt que se usó para crearla. Sin embargo, tenemos un buscador y esta página tiene una característica diferente a la primera, ya que podemos establecer qué tipo de prompts o para qué plataforma vamos a usar el prompt. Como ven, está dividido por Stable Diffusion, por Midjourney, por DALL-E y por ChatGPT. Así que en este caso vamos a elegir, por ejemplo, Stable Diffusion, y los ejemplos que vamos a obtener van a estar simplemente relacionados o enfocados para esa plataforma de creación. Vamos a probar también un tema cualquiera. Vamos a buscar, por ejemplo, no sé, gatos. Recuerden que es bueno siempre que podamos escribir la descripción y las palabras en inglés para que la búsqueda pueda ser un poco más exacta. Y como ven, también nuestra temática va a ser simplemente de la búsqueda que hicimos y va a ser muy fácil para nosotros encontrar un aspecto que queramos usar como base o alguna característica que queramos añadir a nuestra creación. Digamos que yo quiero un gato gris como este con un fondo similar.
simplemente le daría clic y acabo de tener el prompt, perdón, para copiar la característica que me gustó, la que yo quiero añadir a mi imagen personal. Bueno, ahora voy a mostrar, esta no es una página, es algo similar, es más un generador, se llama Serum Diffusion Prompt Generator. Como les comentaba, también este link va a estar en la descripción del video. Y esto funciona un poco diferente a las páginas que habíamos visto anteriormente, ya que este generador nos pide primero que especifiquemos qué queremos crear y él nos daría luego los ejemplos. Así que podemos, por ejemplo, usar el mismo tema de la primera página. Digamos, yo quiero algo con estilo Cyberpunk, y el generador nos tiene más características que podemos, digamos, configurar para ser más exacta la búsqueda, la galería de imágenes que vamos a obtener. En este caso yo simplemente quiero esta temática, no quiero nada muy específico, así que simplemente le voy a dar en generar el prompt. Vamos a esperar un momento y vamos a ver que todos los prompts que vamos a tener en la parte de abajo van a estar relacionados con la búsqueda que yo incluí. Recuerden que acá pueden ser mucho más específicos y nada, lo mismo que las páginas anteriores. Si ven alguna característica que les gusta, van a poder copiar el prompt de cada una de esas imágenes que hay disponibles en esta parte. Y no sería nada más por este video. Recuerden que todos los links están disponibles y las páginas son gratuitas. No tienen ni siquiera que registrarse. Yo no me he registrado en algunas de ellas y puedo usarla con normalidad. Más adelante voy a estar subiendo los videos en los cuales voy a explicar con estos prompts que estamos consultando cómo podríamos crear imágenes propias con inteligencia artificial en las diferentes plataformas que hay disponibles para ello. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien.